bienvenidos a este podcast, a este nuevo episodio del podcast Cambia tu Momento. Se me va el aire, no puedo con esta emoción del invitado que tenemos esta noche aquí, directamente desde Chihuahua, luego se fue para Novi, Michigan, y ahorita anda aquí en Querétaro. Así es. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como bien dices, de Jiménez para el mundo, Jiménez, Chihuahua. Ándale. Aquí andamos trabajando con mucho gusto. No, qué bueno. Este super ingeniero nos va a contar acá su super historia perrona. Esto es un spoiler y a lo mejor también para ti. Las primeras veces que me tocó, pues, tener interacción contigo en el trabajo, yo dije, no, hombre, este par de ingenieros, tú y otra persona que ya sabes quién, dije, no, hombre, súper ingenieros. Y se me hicieron muy, muy buenos en la cuestión técnica y decía, bueno, algún día me gustaría llegar a estar a ese nivel, ¿no? Con un nivel de confianza no tan alto, a lo mejor. De acuerdo. Pues bueno, este es un Sí. chiste local, hay una gráfica en internet. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo puedes encontrar? Dunning-Kruger, creo, es. Ok. Dependiendo del nivel de confianza, qué tanta experiencia tienes. Ajá. Es bastante real la gráfica. Híjole, qué tristeza. Así que si tú, ingeniero o prospecto de ingeniería que nos estás escuchando, busca esta gráfica y chécale a ver en qué nivel de confianza estás. Sí, después les pones aquí en la descripción Ándale. la liga, porque el nombre a lo mejor no está muy preciso, pero Ajá. sí. Y ahí pues lo checamos. No, pues en los comentarios pónganle, yo estoy a tal nivel y acá el ingeniero se va a reír de nosotros. Pero pues bueno, vamos a empezar, ingeniero. Okay. No dije tu nombre, perdón. Tenemos aquí al ingeniero Marcelo Rosales, como bien lo dijo hace unos momentos, de Jiménez para el mundo. De Jiménez De Jiménez para el mundo. Cuéntanos, ingeniero, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería? Híjole, pues yo creo que se remonta a la niñez. Yo creo que la niñez tiene Ajá. mucho que ver en todos nosotros. Ey. Bueno, en mi caso particular, pues sí, yo creo que siempre fui un chavito creativo. En aquel entonces pues eran muy diferentes las cosas que se jugaban sin tanta tecnología como el día de hoy. Uh-huh. Y pues éramos muy creativos haciendo diferentes cosas en casa de los abuelos. Ajá. O en casa de los primos, ahí toda la familia vivíamos cerca en el barrio. Recuerdo, tengo un amigo mío desde la infancia, es ingeniero también él. Okay. El papá tenía un restaurante y lo cerraron. Ajá. Entonces muchas de las cosas que tenían en el restaurante, como molinos para moler la carne, las parrillas, los refrigeradores para la carne y para la comida, pues los metieron en una bodega porque cerraron el restaurante. Y nosotros jugábamos a hacer inventos con todos esos aparatos que estaban ahí, pues, vamos a decir, almacenados. Ajá. Y desde ahí así como que, no, pues que ahora vamos a inventar esto, y que un cohete, y cosas entre que jugando y vagancia, pero ahora que lo veo desde este punto de vista, pues éramos creativos desde entonces. Y yo pienso que desde ahí empezó mi afición por la ingeniería. Siempre me ha gustado las matemáticas bastante. Llegué a ser, cuando estaba en el TEC, llegué a hacerme un poquito vicioso de las matemáticas. Me gustaba cascarear bastante. Ajá. Ahorita estoy disfrutando mucho en la etapa con mi hijo de enseñarle cosas de matemáticas. Cuando le enseño una cosa con los métodos que yo aprendí, que son diferentes a los métodos que él está aprendiendo ahora, él le llama que yo soy un hacker de las matemáticas. Me dice, oye papá, enséñame el hack que me dijiste el otro día. Ajá. Por ejemplo, a ellos les enseñan a hacer las multiplicaciones. Bueno, está en tercero o cuarto. Les enseñan a hacer las multiplicaciones por unidades, y luego por decenas, y luego por centenas. Ajá. Y pues nosotros no, tenemos el método de 4 por 2, 8, y lo pones el 8 y luego multiplicas por la decena, y luego bajas el número,
Y eso para él es un hack. Sí, como que te vas de uno en uno, ¿no? Por sí, nosotros de uno en uno y lo sumamos, ¿verdad? Ajá. Y luego le recorremos el decimal o le recorremos la posición del decimal a la multiplicación. Y ellos no hacen eso porque ellos, con el método actual, ellos forman las centenas y luego las decenas y luego las unidades y luego hacen la suma. Y entonces yo le enseño mi método antiguo y dice, ¿es un hack? No, pues es un hack, enséñame el hack. Hey. Entonces, sí, me hice un viciosillo ahí de las matemáticas cuando estaba en el TEC. Me gustaban mucho. Estudié, bueno, pues las carreras, la educación básica, primaria, secundaria, pues es genérica para todos. Desde ahí ya llevaba cierta inclinación hacia lo técnico. Estudié dibujo técnico industrial como taller en la secundaria. Ajá. Luego entré al Cebetis, soy técnico electromecánico. Pero ya desde ahí ya le tiraba a la electrónica. O sea, ya me gustaba el control. Entonces lo más cercano al control que había en Jiménez, donde yo estudiaba, pues era la electromecánica. Tenía mitad de la carrera era eléctrica y mitad mecánica. Okay. Entonces soy técnico electromecánico y ya de ahí le apunté al TEC. Me fui al TEC de Chihuahua. Estudié la ingeniería electrónica ahí. Y pues ya ahí ya fue estar aprendiendo ingeniería, combinar las matemáticas. Ajá. Ya empezó ahí un poco del software. Que le daba al software en el Cebetis también, un poquito. Pero ya ahí ya empecé ya más formal. Okay. Más en serio. Saliendo del TEC, dejé como unos 3 años de estudiar. Terminé la carrera. Ajá. Y vamos a decir, no estudié formalmente, me esperé y luego hice mi maestría. Maestría en sistemas de información. También un poquito apegada al software y a los datos. Y desde entonces andamos dando, eso es por la parte de la escuela. Ajá. Así es. Ok. La maestría, bueno, la ingeniería la estudiaste en el TEC de Chihuahua. Sí. Ahí sí somos, no sé si decir compatriotas, hermanos, o no sé cómo se le llame. Pero... somos colegas del Sistema Nacional de Tecnológicos. Ándale. ¿No? Sí, pues tú el TEC de Chihuahua, yo pues vengo del TEC de Culiacán. Ok. Y nada más quería hacer ese comentario. Porque a mí en lo personal siempre se me hizo chilo como que estar en el TEC. Se me hacía, pues, que tenía buenas ingenierías, tenía, ya en lo académico, que tenía muy buenos profesores, un buen nivel académico. Sí. Y pues bueno, ¿la maestría dónde te tocó estudiarla? La maestría la hice en la Universidad de Chihuahua. Ok. En la UASH. Ahí estuve haciendo sistemas de información. Ok. Y muy interesante también, bastante interesante. Esa ya la hice ya cuando estaba trabajando. Ajá. De hecho, empecé a trabajar mi último año de la carrera de ingeniería. Entré a hacer prácticas, o lo que le llamábamos nosotros las residencias, a una empresa muy, muy buena ya de Chihuahua. Me tocó la gran fortuna de entrar a trabajar a Altec Electrónica de Chihuahua en aquel entonces. De hecho, en aquel entonces era Ford, era la división de electrónica de Ford. Altec. Altec. Con C al final. Con C al final, sí. Muchos compañeros, saludos a todos ellos, y los ven en el... Saludos a los compañeros de Marce. Sí, no, era una gran familia, decíamos que era la gran familia Altec. Saludos a todos ellos. Si tus compañeros tienen LinkedIn, ahí les va a aparecer. Es cierto, ok, sí, muchos de ellos lo van a poder ver ahí. Una gran escuela, ¿no? Para mí fue genial. Digo, me siento afortunado de haber entrado a hacer mis prácticas ahí. Ahí hice las prácticas y después me quedé ya como ingeniero. Empecé prácticas en el 98 y ya de ahí pues a trabajar en ingeniería. Ok. ¿Y qué experiencias recuerdas de Altec? O sea, tú, un plebillo acá recién egresado... que tenía, me imagino, todos los sueños y todas las aspiraciones en el mundo, como lo decía mi maestro Roberto León. Vayan a ver su capítulo. Está bueno el capítulo. Gracias, Marce. Te querías comer al mundo. Es lo que yo me imagino. Sí. Ahora tú desmiénteme. ¿Cuál fue tu expectativa y cuál fue tu realidad de ya cuando entraste al mundo laboral? Bueno, mi expectativa, como bien dices tú, pues está uno joven con mucha energía en ese momento, muchas ganas de aprender.
muchas ganas de demostrar, oye, ya aprendí mucho en la carrera, lo voy a aplicar aquí 100%. Y la realidad pues sí es un poquito diferente en el sentido, sobre todo técnico, ¿verdad? O sea, Ajá. Depende de tu realidad profesional. O sea, una cosa es lo que es la expectativa que tienes. Ajá. Y otra cosa es la realidad a la que te enfrentas, ¿verdad? O sea, yo me siento afortunado de haber estado en esa empresa porque fue una gran escuela para mí técnicamente. Continué hacia lo que estudié. Hice las prácticas como ingeniero de procesos en ingeniería avanzada. Okay. O sea, éramos las personas que diseñábamos la línea de producción de productos automotrices, electrónicos. Okay. Diseñábamos la línea cuando todavía el producto estaba en proceso de diseño también. Entonces era un nivel de diseño, pero en el proceso, no tanto en el producto. Ajá. Pero sí se aplicaban cosas que se habían visto en la carrera. Okay. Tanto de electrónica como cosas de ingeniería en general. Como que aplicaban de electrónica, por ejemplo. No, pues de electrónica teníamos aparatos que hacían prueba funcional, que encendían y ejercitaban circuitos electrónicos en el producto. En este caso entre ellos en clusters, lo que es el panel de los vehículos. Medíamos los gauges de la velocidad, de las revoluciones, con ciertas técnicas de matemáticas, ¿verdad? Para poder medir los ángulos, porque teníamos cámaras midiendo los gauges para calibrarlos. Okay. Entonces, desde ahí, pues se aplicaba la matemática, se aplicaba la ingeniería de software. Entonces, para mí fue una buena experiencia y te iba pegado a lo que estudié. Y muchos grandes mentores que tuve ahí. Es muy buena empresa. Okay. Muy contento, muy agradecido. La expectativa mía a lo mejor era un poquito más estar en el lado de desarrollo de producto, pero como te digo, estaba en desarrollo de proceso. Diseñábamos desde cómo se iban a las estaciones donde se iban a popular los componentes, cómo se iba a soldar la tablilla. O sea, todo. Todo. Okay. O sea, cómo se iba a ensamblar la tablilla, cómo se iba a probar a nivel tablilla, cómo se iba a grabar el micro ya en la tablilla, cómo se iba a armar la tablilla después de haber sido programada, hacer el ensamble, hacer prueba funcional, hacer prueba paramétrica, hacer prueba de calidad, e inclusive me tocó hacer prueba de validación. Eso no, pues Ese es todo el proceso. Ajá. No, pues eso era hace años. Ahora ya está todo segmentado, ¿no? Como que ya hay departamentos que te hacen el diseño desde, vamos a decir, desde la parte de soldadura, de SMT, de componentes True Hole, y luego va lo que es la ICT, luego pruebas funcionales. Y flash, prueba funcional. Ándale, el flash, prueba funcional nivel tarjeta, luego ensamble del producto y prueba funcional otra vez. Ajá. Ahora como que se separa, ¿no? Y antes era todo corrido. Lo que pasa es que ahí la ingeniería industrial ha ido avanzando bastante. O sea, anteriormente pues era el concepto de líneas. Okay. Después fue cambiando a células. Fue donde empezaron a separar subensambles y subprocesos para poder ser más flexibles y dinámicos en cuestión de la mezcla, sobre todo. Si hay un producto que tiene mucha mezcla, que puedes combinar diferentes características en un diseño, ese tipo de distribución de proceso te daba esa flexibilidad. Y la línea pues era un poquito más inflexible en ese aspecto. Okay. Pero ahí el aprender la metodología, la definición de procesos, la definición de procedimientos, métodos, todo eso me ayudó mucho y me ha ayudado mucho hasta la fecha. O sea, son muy buenas bases que me tocó a mí aprender ahí. O sea, las aplico hasta ahora. Ok. Sí, más que nada, creo yo, como de la estandarización también, ¿no? De dejar todo bien documentado, para que cuando lleguen las nuevas personas, pues no digan, ¿y quién dejó todo esto? Échenle la culpa al Marcelo Rosales. No, no es cierto. Exactamente. Ajá. Y todo eso fue en Altec. En Altec, sí. Vaya, suena la verdad bastante interesante para mí, y también como que
me da la impresión de que es una experiencia muy variada a lo que te dedicas ahora. Sí. ¿Cuánto tiempo duraste en Altec y cómo fue tu transición de Altec a la siguiente empresa? Ok, bueno, básicamente duré 7 años en Altec, o un poquito más contando las prácticas profesionales. Pero, o sea, en esos 7 años, te digo, era intenso, era intensivo el aprendizaje ahí. O sea, eran jornadas largas de trabajo. Estaba uno joven, recién salido de la escuela, te digo, con mucha energía. O sea, 14, 15 horas trabajando bien. No te hacía nada a los 21 años, ¿no? Salí a los 21 años de la ingeniería. Y no, muy contento, me motivaba mucho, estaba muy motivado. El cambio se fue dando porque, pues, paulatinamente fui avanzando en lo que es, pues, la carrera profesional internamente ahí. Y como te decía, siempre yo tenía la inquietud de entrar al lado del R&D, al lado del diseño del producto, no tanto... Producción o manufactura, ¿no? No tanto, sí, manufactura, sobre todo. Que no tengo nada contra manufactura, he aprendido mucho, me gusta mucho. Creo que manufactura es uno de los ambientes más dinámicos que hay en la actualidad. Okay. Pero como siempre, pues tienes esas ganas de perseguir tu sueño, o lo que a ti te gusta hacer, ¿no? O lo que tú piensas que te gusta. Entonces, pues sí, traté mucho de moverme al centro técnico que teníamos allí en Vistión, en Chihuahua. Desafortunadamente no se dieron las cosas, no hubo la oportunidad ahí por alguna razón. Entonces le empiezo a buscar en un centro técnico y se da la oportunidad en Ciudad Juárez, cuando Delphi estaba en su momento. Ok, entonces te pasaste de Altec a Delphi. A Delphi. Ok. Bueno, antes de cerrar como tal con Altec, ¿cuál dirías que fue el aprendizaje que te dejó, así resumiéndolo, que te dejó Altec? ¿Qué herramientas te dejó para poder brincar, en este caso, a Delphi? Ser ordenado en el trabajo, ser metódico, disciplinado, documentar lo que hagas, tener evidencia de lo que haces y de lo que no haces. Seguir con las ganas de aprender de todas las personas. Como te comentaba, ahí fue una gran escuela. Hasta la fecha tengo muchos amigos de ahí. Nos seguimos frecuentando. Maestros, mentores que mis saludos a muchos de ellos. No quisiera mencionar algunos y que se quedaran otros. ¿Por qué no? Otros fuera. Ok. Sí, no quisiera mencionar a unos y otros que no. Que quedaran fuera. Exacto. Entonces vamos a componerlos. Saludos a todos esos que saben que tuvieron contacto con Marce. Exactamente. Te digo, muy agradecido con la empresa por... primeramente la oportunidad. Te digo, era muy difícil entrar en aquellos momentos. De hecho... pues entré como practicante, o sea, fui desde abajo hasta un buen nivel en lo que es cuestión de ingeniería, ¿verdad? Ok. Sí. Pues creo que bastante bueno el mensaje. Sí. Y pues bueno, ¿cómo fue el llegar a Delphi? Muy interesante porque yo venía de una compañía de manufactura, un ambiente donde andas al 100 kilómetros por hora, a 1000 por hora, y llego a un centro técnico, un centro de desarrollo, donde de nuevo no desarrollo producto, pero desarrollo equipo de prueba. Equipo de prueba para validación de ambiente, de medio ambiente, o de environmental, como se le dice en inglés. Okay. Y pues no, otro ritmo, porque los tiempos cambian. Ya casi te decían tus compañeros, hey, hold on, take it easy, man. Exactamente, me decían, oye, aquí no importa si no
Si la prueba dura 5 o 6 segundos más, no pasa nada. No, pero es que hay que eficientar todos los tiempos. Sí, sí. Pues mira, por ejemplo, en Altec recuerdo, ya mis últimos años estuve en audio, haciendo radios para la Lobo, para la F-150. Ok. Hacíamos un radio cada 52 segundos. O sea, imagínate. Sí. Entonces, en el equipo de prueba, una prueba paramétrica, casi que de 40 pruebas, 45, hacerlas en 52 segundos, es un reto. Sí, o sea, cada milésima de segundo cuenta. Cuenta, ajá. Llegas a validación y tú sabes que haces un paramétrico casi que en 1 hora, entonces... Pero es otro alcance, ¿va? Y es parte del aprendizaje, o sea, es otro enfoque, es otra parte del proceso del desarrollo del producto. Pero pues eso lo vas aprendiendo pues con el tiempo, con la experiencia, poco a poco. Ajá. Entonces, ese fue uno de los mayores cambios que noté profesionalmente ahí. En el ambiente laboral, pues también un cambio muy grande porque el liderazgo acá era americano. Mi jefe era una persona americana, totalmente diferente a las ideas de un jefe mexicano y sobre todo de un jefe mexicano de manufactura, ¿no? Donde te traen, pero a eficientizar todo, no solo la línea, sino al personal también. Okay. Entonces, pues no, acá un ambiente más relajado, más enfocado a la estrategia, más enfocado a la planeación, más enfocado a la investigación de nuevas tecnologías, de qué vas a implementar, de cómo lo quieres implementar, a qué proveedores quieres escoger. Muy interesante, muy interesante. ¿Y cómo te fue ahí con el inglés? ¿Te tocó irlo aprendiendo poco a poco o ya lo traías desde el TEC? Pues no que... Me fue bien con el inglés, pues, de hecho, pues, para poder entrar me entrevistó a mi jefe en inglés, entonces... Es que me imagino yo, perdón que te interrumpí, sí, que pues ya hace algunos años, ¿no? Entonces, como que, como va pasando el tiempo, cada vez se vuelve más importante esto del inglés. Por eso mi pregunta. Ajá. Bueno, pues, hablando del inglés, me voy a regresar un poquito a la escuela. Ok. En aquel tiempo pusieron unas reglas, al menos en el TEC de Chihuahua, cuando estaba ahí, para titularte tenías que demostrar que hablabas inglés. Entonces, te ponían un examen pues bastante, vamos a decir, práctico. O sea, no era un TOEFL o no era algo reconocido o certificado, pero sí era un examen con cierto nivel. O sea, tenías que tener cierto nivel de inglés, no podías nada más ir a hacer el examen y pasar. Entonces, vamos a decir que desde ahí pues ya tenías una idea del inglés técnico, vamos a decir, ¿verdad? Porque es un inglés que te sirve para defenderte en la empresa. O sea, hablas de cosas técnicas, hablas de cosas del proceso, hablas de cosas de computadoras, hablas de cosas del trabajo, que te digo es considerado un inglés técnico. Nada que ver con el inglés que se habla todos los días. Sí, pues en la calle. En la calle o así, ese es otro tipo de inglés, sí. Pero en cuestión del trabajo me fue bien, o sea, contestando tu pregunta, no tuve problemas en las entrevistas ni nada por el estilo. Sí, pues lo bueno que ya lo traías. Sí, de hecho, para contar una anécdota, regresándome a Altec, mis primeros 6 meses trabajando en Altec, ya como, después de mis prácticas, como ingeniero, me mandan 6 meses a Detroit. Órale. ¿Consecutivos o...? Sí, consecutivos. Órale. A soportar plantas de ensamble, a donde nosotros mandábamos nuestro producto. Ok. Y pues sí, era un ambiente bien tenso y ahí pues era inglés con el cliente y con los operadores de la línea de producción, de ensamble de producción del cliente. Entonces, ahí sí fue un reto, porque pues sí tenía poco de haber salido de la escuela, pero pues como que te digo, como que lo aprendí así bajo presión. Así por necesidad y rápido y ya andaba ahí en el ruedo, o sea, tenía que responder.
Sí, o te comen vivo. Sí, sí, exacto. Entonces, pienso que muchas veces bajo presión no sabemos qué somos capaces de hacer. Entonces, pienso que también ahí mi inglés dio un salto bastante bueno. Entonces, sí. Al menos para sobrevivir. Sí. Sí. Entonces, regresando a Delphi, con el inglés, la pregunta que me hacías, pues mejor, muy bien. Ahí platicaba todos los días con mi jefe en inglés. Pues mi jefe tenía compañeros americanos. En aquel entonces, pues prácticamente la mitad del equipo era americano. Entonces, pues, convivíamos diariamente con ingenieros americanos, ya no solo por teléfono, sino en persona. Sí. Tuviste una gran exposición. Sí, ahí la verdad, muy buenos tiempos también ahí me tocaron, no me puedo quejar, aprendí bastante. Sí. Sí, bastante, y sobre todo me dieron muchas libertades, ¿no? De decidir, no, pues sabes que tú eres el líder, tú eres el experto, órale, lo que tú decidas, tú así lo vas a lanzar, órale, entonces. Ok. Entonces, esa es la experiencia de ahí. De Delphi. De Delphi. Ok. ¿Cuánto tiempo duraste en Delphi? En Delphi yo creo que duré otros 7 años. Órale. Sí, más o menos. ¿Y de ahí a dónde fue tu siguiente gran salto? De ahí mi gran salto. No, de ahí fue a Honeywell. Ajá. Ahí estuvimos en Honeywell, en Ciudad Juárez. Volvimos al ambiente un poco de manufactura. Pero también desarrollando equipo de prueba para nuevos productos, para nuevos modelos. Ok. Y sí, volvimos a estar un poco ahí involucrados con la línea de producción. Éramos los que lanzamos los nuevos equipos de prueba. ¿Cuál era la tecnología que usaban? A tecnología me refiero, por ejemplo, Vector, National Instruments, no sé, algo de un software de Texas Instruments. ¿Qué era lo que utilizaban? Híjole, pues de hecho te puedo decir lo que he utilizado desde que empecé. O sea, por ejemplo, yo empecé con HT Basic en Visteon, bueno, en Altec, en el 98, HT Basic, C++. Ahí empezamos a utilizar Testan 1, cuando salió Testan 1 en el 99, 2000, por ahí. Ok. En Altec empezamos a usar los PXIs, los primeros PXIs también que salían desde aquel entonces, sí. Tecnología National Instrument, también usamos mucha tecnología hecha en casa. Había un departamento de construcción de equipo bien grande y muchos de ellos fueron mis mentores y ellos desarrollaban los secuenciadores, o sea, todo hecho en casa también. Y puro C++, vamos a decir. Luego vino el C#, pero casi mi experiencia profesional con software casi es basada en texto, casi todo. Pues ya últimamente, obviamente usamos LabVIEW, Python es texto también, ¿verdad? Pero ya es a alto nivel. Sí, ya muy amigable. Muy alto nivel, ajá. Entonces, sí, en Delphi pues también mucha tecnología de National Instrument, tecnología hecha en casa. Algo que me gustó mucho de Delphi es que utilizábamos equipos Macintosh para las pruebas de audio. Órale. Pues, compilamos en Mac directamente en el microprocesador de PowerPC. Ajá. Con C++ para PowerPC. Genial. Los drivers de audio estaban, en aquel entonces Macintosh los ponía, y no digo Apple porque eran Macintosh, o sea, sí. Eran literalmente Macintosh y después Apple. Era software abierto, venía el código fuente en la Mac. Entonces tú podías utilizar los drivers de audio para hacer los equipos de prueba. O sea, con la entrada de audio de tu tarjeta madre, le hacías un digitalizador para medir audio. Okay. O sea, todo el driver te daba esa capacidad del software. Sí, muchas herramientas a lo largo de la vida profesional, muchas herramientas nos ha tocado utilizar, ya sea compradas o hechas en casa o desarrolladas por nosotros mismos inclusive. Sí. Que yo recuerde tecnologías así implementadas.
pues los primeros aparatos de GPS, de GSM. Ajá. Recuerdo haber usado algunos PXIs para simular posiciones de GPS en uno de los productos en los que estaba probando. Bastante grande ese proyecto. Ahorita pues cualquier celular trae GPS y GSM, ¿verdad? Pero pues te estoy hablando del 2010, 2009, cuando no todos los teléfonos celulares traían GPS. Ok. Ajá. Entonces, teníamos un simulador de GPS, te podías ir, podías simular que estabas en Dubái, que estabas en París con este simulador. Muy interesante porque descargabas los archivos que generaban los satélites de la NASA. Por ejemplo, para el sistema GNSS de la NASA son como 26 satélites que están dando vueltas alrededor del planeta, generando logs de data de cómo geolocalizar los puntos en la Tierra, ¿no? Entonces, todos esos logs files eran públicos. No sé ya últimamente, yo creo que siguen siendo, pero bajabas esos files y lo que hacían, bajabas esos archivos y lo que hacían estos generadores es que le hacían un replay a ese archivo y podías simular el recorrido de esos satélites. Entonces, con el recorrido de esos satélites radiabas el RF de la señal de GPS a 1.5192 GHz, que es más o menos en lo que funciona GPS. Okay. Y con un teléfono, con un GPS de aquellos, los Garmin o un dispositivo GPS, podías ver que te estaba la señal donde te estaba posicionando. Entonces tú podías manipular para que la señal dijera, ¿sabes qué? Posicióname en Dubái. Ajá. Entonces el dispositivo creía que andaba en Dubái porque tú le estabas radiando las señales del satélite. Muy interesante. Tecnología que me tocó aplicar ahí para algunos equipos de prueba. Te digo, GSM, implementar tecnologías de signaling mode, no signaling mode, diferentes técnicas para probar tecnología GSM, con sus retos. Cada una de las técnicas y los métodos son diferentes alcances, pero también me tocó implementar algo por el estilo. Brazos robóticos, programar robots en Delphi para hacer pruebas de insert eject, pruebas de durabilidad en los mecanismos cuando se utilizaba el CD y el DVD en los radios. Órale, ajá. O sea, el brazo robótico, digamos, cerraba el DVD o algo así. Sí, no, o sea, por ejemplo, si tenías un CD6, ajá, el brazo robótico agarraba un disco, iba, lo metía y luego agarraba otro, metía otro, para ejercitar el mecanismo. Miles de veces. Lector. El mecanismo lector del radio. Órale. Pero te digo, es cuando los radios del carro traían mecanismo de CD. Ajá. Que todavía, fíjate. Hay muy pocos todavía. Y la gran implementación ahí fue que logramos meter este robot en cámaras de temperatura. O sea, lo hacía a menos 20 o a 40 grados. Ajá. Órale. Estos robots que utilizaban, vamos a hablar de marcas. ¿Qué marcas eran? Perdón que te interrumpí. Sí. Me refiero a... Bueno, ahorita solo me acuerdo de los Cobot. Entonces me refiero a en cuanto marca y qué tan complejo fue. Los Cobot en aquel entonces no existían. Okay. O sea, el punto del Cobot es de que es súper amigable para el usuario. Para el usuario, para posicionarlo y para hacer el setup. O sea, el Cobot es una evolución de los robots que usamos anteriormente. O sea, antes tenías que saber de vectores para mover un robot. Tenías que saber de convolución. ¿Sí? Pues los temas típicos de la robótica. Todo eso lo sacas a mano, ¿no? Exacto. Bueno, todo. Matemáticas. O sea, volvemos a lo mismo. Matemáticas aplicadas ahí a lo que estás haciendo. Entonces, no, ahorita un Cobot, entiendo el punto, la gente se emociona en mover y hacer un setup con el Cobot, pero hay muchas cosas atrás que ya no saben, ¿verdad? Que están utilizando para llegar a ese punto. Digo, y está bien, o sea, el punto es utilizarlo en algo funcional.
Pero pues a nosotros nos tocó desde entender cómo se mueve cada eje, entender los ejes, cómo vas a calcular los vectores para que el brazo vaya y haga la inserción del disco, gire, vaya por el otro disco, lo saque y pum, lo mete el otro. Le implementamos sensores de fuerza para detectar cuando acercabas el disco, que el mecanismo te jalaba el disco. Ajá. Entonces el brazo abría el gripper. Entonces hacía un movimiento natural. Imitaba al humano. Ajá. Porque pues el humano, cuando tú pones el disco en tu radio, tienes agarrado el disco, pero cuando sientes que el mecanismo te lo jala, abres los dedos. Ajá. Ese mismo algoritmo lo implementamos en el robot. Okay. Entonces, pues ahí empiezan ya cosas más, de ahí surgen ya otras cosas más avanzadas, ¿no? Empiezas a tomar datos y empieza que lo de la inteligencia artificial y que le pones más sensores al robot. Ahora le pusimos cámara, ya veía el robot, le pusimos audio precision para medir el audio de los radios, los tonos del disco. En ese momento el robot sabía en qué track estaba el radio. Okay. Porque cada track era una frecuencia diferente. Entonces ya oía el robot. Veía, oía, sentía. Entonces... sea, sí, o te das cuenta que tenías a una persona ahí. Exactamente. Sí, nomás que él no iba al baño, no cobraba tiempo extra, no se detenía. Ajá. Entonces en aquel momento sí, todos los técnicos se enojaron conmigo y me dijeron, oye, ya me quitaste el tiempo extra. Y sí, llegamos a tener cuatro robots jalando al mismo tiempo. Pero pues te estoy hablando del 2007. Okay. ¿Lo consideras como que fue hace mucho o hace poquito? Mucho. Ah, bueno. Aunque consideres que es como que hace mucho, es que para allá iba. Se me hace como que muy avanzado para su época, porque ¿sí? En la actualidad todavía hay muchas empresas que tienen el recurso humano. Sí, es que es más barato, desgraciadamente, en algunos países. El recurso humano es más barato que un robot. Entonces, volviendo a tu pregunta y contestándote qué marca era Thermo Fisher, el robot. Ya no existe como tal. Y eran unos robots de laboratorios de análisis clínicos. O sea, no eran robots industriales, no eran robots como ABB, como KUKA, como los Cobot, que los Cobot, pues, te digo, son más nuevos. Más nuevos y con aplicaciones más... Amigables. Más amigables, sí, sí. O sea, son más populares, vamos a decir. Sí, pero no, nada que ver con un ABB que agarra 400 kilos como en una planta de ensamble, ¿no? Que te agarra todo el frame de un vehículo y pum, te lo pone. Y que empieza a soldar. O un KUKA que agarra los vidrios de la F-150 y con medidores láser va y centra el vidrio y pum, lo pone, ¿no? O sea, la robótica está impresionante en la industria automotriz. Sí, definitivamente. No, para mí es una sorpresa. Cada vez me sorprendes más. ¿Por qué? Pues por la experiencia que ahora me sacaste, pues que también trabajaste con robótica. Robótica y pues el diseño de las líneas. Y que tuviste tan joven, por decirlo así, el acercamiento, en este caso con el idioma inglés. A mí se me hace increíble toda esta, pues, súper experiencia que te estoy conociendo todavía. Sí, sí. Pues bueno, ahorita me gustaría que dejáramos hasta aquí este capítulo. ¿Algo que a ti te gustaría agregar hasta donde nos quedamos en tu experiencia profesional? Te digo, estoy agradecido con la vida en ese sentido de mi experiencia profesional. Me ha tocado trabajar en lo que me gusta. Lo hago con pasión, no lo he sentido como que es un trabajo. No, lo he sentido como... Pues como que me gusta aprender. Me gusta aprender algo nuevo cada día. Estar constantemente leyendo nuevas cosas. Tratando de implementar nuevas cosas, nuevas técnicas, o algo diferente a cómo se hacen las cosas. Ok. Pues bueno, muchas gracias, Marce, por este capítulo.
Y nos vemos en la siguiente parte. Denle like, compartir en YouTube, Spotify y Google Podcast al episodio del ingeniero Marce. Y pues también síganos en nuestras redes sociales, TikTok y en Instagram. Nos vemos hasta el siguiente capítulo, Marce. Listo, gracias.